Así que podemos ir a Juan capítulo 13, vamos a leer del verso 1 al verso 11. Dice la palabra de Dios: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, en sincera humildad, que tú bendigas este tiempo y al mismo tiempo que nos bendigas a nosotros con tu palabra, exhortándonos, animándonos o corrigiéndonos. Ayúdanos, Señor, durante este tiempo. Forma en nosotros la imagen de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, probablemente te parezca un salto un poco brusco en la narración de Juan, ya que desde el capítulo 11, incluso antes, hemos estado viendo paulatinamente el proceso y la narración de Juan en un lapso de días, unos cuantos días, o el día siguiente, ¿verdad? Pasando unos cuantos días, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente Juan parece ser bastante explícito, por lo menos en los días de preámbulo a la última semana de Jesús. Parece ser bastante descriptivo. Sin embargo, acá nos encontramos con por decirlo así, una descripción bastante vaga, ya que Juan dice antes de la Pascua, antes de esta celebración, y ese antes puede ser cualquier día. Sin embargo, algunos eruditos consideran que este evento como tal, entendiendo que es la cena, algunos otros consideran que esta es una cena común y corriente, que es de cualquier otro día. Sin embargo, algunos consideran que esta es la cena previa a la celebración de la Pascua. Es la cena que se hace justo antes. Para que tengan una idea en sus mentes, probablemente han visto la famosa pintura de la Cena del Señor. Bueno, por decirlo así, aunque podamos estar o no de acuerdo con ese tipo de imágenes o con esas pinturas, la idea era esa. Esa es la Cena del Señor, esa es la última cena. Y en Juan capítulo 13 inicia lo que es una serie de enseñanzas, una serie de intercambio de palabras que se desarrollan hasta el capítulo 17, que se van a dar en el aposento alto.
en lo que se conoce como el aposento alto, donde ellos van a estar intercambiando, Jesús y sus discípulos, las últimas palabras. Es por esto que ya podemos concluir y decir una cosa y confirmar lo que hemos dicho anteriormente. En la narración de Juan, el ministerio público de Jesús ha culminado. Jesús no está enseñando ninguna de estas cosas al público, a las multitudes. Eso ha terminado. Y él, como vimos la semana anterior, advirtió acerca de esto, en las semanas anteriores advirtió acerca de esto, dio ultimátums y también lo vimos en su sumario de enseñanzas. Así que adentrémonos ahora a estos 11 versículos que vamos a estar estudiando del capítulo 13, ya que sabemos un poco acerca de él. Lo primero que notamos, si usted ha notado, es ciertas interrupciones dentro de la narración de los versos de Juan. Por ejemplo, el versículo 1 inicia así: antes de la fiesta de la Pascua, describe algo que sabe el Señor, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Luego describe algo que mueve al Señor Jesús, que es: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, este pequeño verso al final, esta última porción, parece no tener relación con algo en particular, o por lo menos no en lo que está cercano, especialmente cuando habla del amor puro del Señor y luego habla de la operación del diablo, ya que dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. No parece haber una relación bastante lógica en todo lo que está escribiendo Juan. Sin embargo, Juan nos da una pista para que tengamos una secuencia de pensamiento, y es sabiendo Jesús. El sabiendo Jesús se repite aquí en estos versos 2 veces, el primer versículo y el tercer versículo. Dice lo mismo, o inicia de la misma manera: sabiendo Jesús, dice el verso 1, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Juan Calvino es el que tiene la opinión de que si nosotros no entendemos bien el verso 1, debemos ir al comentario de Juan, que es el verso 3. Y Calvino lo describe de la siguiente manera. Dice así: el versículo 1 tiene su comentario en el versículo 3. Para Jesús, salir de este mundo e ir al Padre significó que regresaba a aquel que le había dado todas las cosas en las manos. En consecuencia, hablamos del conocimiento de Cristo que le daba seguridad. Podía ver no solo la cruz, sino también la corona. Esta íntima convicción le dio a Cristo, en su naturaleza humana, ese reposo y estabilidad mental que le hizo posible, a pesar del hecho de que estaba en el umbral del Getsemaní y del Gólgota, obrar en forma condescendiente para con los discípulos en su acto de amor y ternura infinitos. La relación que entiende Calvino acá es que Juan describe lo que ya conoce Jesús desde un principio y que mueve a Jesús a amar a los discípulos. Que su naturaleza humana no traicione al mismo Jesucristo, al tener conocimiento de todo el plan de redención, de la cruz, pero no solamente de la cruz. Cuando lleguemos a Getsemaní en Juan, nos daremos cuenta de que Jesús llega a un punto de agonía y que incluso para nosotros como cristianos es difícil reconocer qué es lo que está ocurriendo allí, y tampoco pretendemos
ser, ¿verdad?, abordar o ir lo más profundo posible. Es muy difícil entender lo que ocurre allí, entendiendo lo que nosotros sabemos de que Jesús es Dios hombre. Pero lo que estamos claros es que Jesús se le ha concedido el conocimiento de todo el plan de redención. Es por eso que en Hebreos, a pesar del sufrimiento, a pesar de las burlas, a pesar de los golpes, a pesar de la cruz y de los clavos, Jesús vio hacia adelante y tuvo gozo, a pesar de todo esto. Algo que para nosotros sería imposible, que en medio del sufrimiento alguien pueda llegar a sentir gozo. Pero lo que veía Jesús era eso. Cuando veía hacia adelante, Él no veía el sufrimiento. Él no solo veía, ¿verdad?, la cruz como tal, o los vituperios de todos los romanos y judíos. Él veía el fruto de su trabajo. Él veía a su linaje. Él veía que lo que estaba haciendo tenía propósito y significado. Tenía un resultado asegurado. Y es por esto, este conocimiento que yace en Jesús, no es un conocimiento que acaba de obtener Jesús. Alguno podría pensar que aquí se le acaba de revelar, ahora sí, el Padre, la capacidad en su naturaleza humana de conocer todo el plan. Entendemos que Jesús todo lo conoce como ser divino, pero su naturaleza humana, aunque suene difícil para nosotros entenderlo, ¿verdad?, no absorbe ni adquiere atributos que solo le pertenecen a la naturaleza divina, a menos que se les sean revelados, ¿verdad? Y esto es un conocimiento que tiene nuestro Señor Jesús, no solo como Dios, sino ahora como hombre. Y lo ha tenido durante todo su ministerio. El versículo 3 dice que lo que conoce nuestro Señor Jesús es que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Lo primero, Dios le ha dado todo en las manos al Señor Jesús. Y segundo, que así como había venido del Padre, así mismo volvería a Él. Dos cosas. Lo primero, podemos estar seguros por lo que hemos estudiado del Evangelio de Juan, lo que el Evangelio de Juan enseña. El Evangelio de Juan enseña, en su capítulo 5, cuando habla de la autoridad del Hijo, enseña que se le ha dado vida en sí mismo. El Padre le ha dado vida en sí mismo. Y cuando estudiamos el capítulo 5, fue toda una odisea tratar de explicar esto, pero ¿cómo se le puede dar vida en sí mismo a alguien sin, por otras razones, en ese juego de lenguaje, insinuar que no tenía vida en sí mismo entonces, si se le ha dado? La razón de esto es que la relación que tiene el Padre y el Hijo, aunque suene redundante, es filial. Es una relación de familia. Este lenguaje de que se le ha dado o se le ha otorgado, se le ha concedido, sigue siendo en esa relación. Así que no es una enseñanza donde implique que Jesús en algún punto de su existencia no tenía vida en sí mismo, sino que Él siempre la ha tenido, porque Él es eterno. Pero esta comunicación o esta revelación que tenemos nosotros en las Escrituras está comunicando el aspecto relacional desde la eternidad. Padre e Hijo. Y esa relación Padre-Hijo tuvo eso, ¿no? Tuvo esa comunicación de la vida en sí mismo. Eso en teología se conoce como aceidad. Aceidad, el atributo de la aceidad. Y por eso no podemos llegar a una contradicción. Si el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. Porque son eternos. Porque son autoexistentes. No fueron creados, ¿verdad? No solo eso dice el texto también dice que Él
tiene el poder, porque tiene vida en sí mismo, de resucitar a los muertos, de levantar a los hombres de las tumbas. Esa es la autoridad que Él tiene. Y por consiguiente también de juzgar tanto a vivos como a muertos. Ya estudiamos esto. Trino, dictar sentencia. Dictar sentencia. Justo o condenado. Esa es la autoridad que se le ha concedido al Hijo. Ahora en otros evangelios, como el Evangelio de Mateo, habla acerca de la potestad que se le ha sido dada al Hijo. Esta potestad le da la autoridad al Hijo de revelarle las verdades del Evangelio, las verdades de Dios, solo a aquel al que Él quiere, al que el Hijo quiere. Esa es la potestad del Hijo. Al Hijo se le ha dado el conocimiento, todo el conocimiento de la verdad, y esa potestad de todas las cosas le da la autoridad de darle vida a aquel que Él quiera. Y luego al final del Evangelio de Mateo encontramos que Él les dice a los discípulos, antes de ir a predicar el Evangelio, antes de ordenarles predicar el Evangelio, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Este es el conocimiento que la naturaleza humana del Hijo ha adquirido, y ha adquirido desde el día 1, de su ministerio. Eso es algo que Él sabe, que Él conoce, y que vemos en el capítulo 3 de Juan, confirmado. En el capítulo 3 de Juan, dice lo siguiente, versículo 34 y 35. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas ha entregado en su mano. Y con todas las cosas nos referimos a todas las cosas. Los cielos, la tierra, los animales de este mundo, los seres humanos. Y como dice el Salmo 2, cuando habla de la doctrina que hemos estado comentando hace un momento, la generación. Esta es la relación que hay entre padre e hijo. ¿En qué sentido el hijo ha sido engendrado? Dice el Salmo 2, habla de que el hijo ha sido engendrado. ¿Pero en qué sentido? En el sentido relacional. Padre e hijo. En ese sentido. Pero nunca de haber sido creado. Nunca. Y el hijo, que ha sido engendrado en el Salmo 2, dice y pide al Padre una cosa: dame las naciones. Dame las naciones. Y aunque el texto evidentemente no nos dice, bueno, te le concedo las naciones, ¿verdad? Este es un salmo muy utilizado en el evangelismo y en las misiones, por el simple hecho de que cuando vamos a misiones, cuando usted va a evangelizar, hermano, usted no va a evangelizar en la base y en el fundamento de que a usted le van a creer. Usted no va a evangelizar y a predicar a las personas que no hablan ni siquiera su idioma en el fundamento de que usted va a persuadirlos porque usted tiene la labia correcta, usted tiene las palabras correctas, o usted tiene la psicología para manipular las respuestas positivas o negativas de las personas. Usted no va en función de eso. Usted va en función de que el Hijo, que ha obedecido al Padre en todo y que ha glorificado al Padre en todo, y no solo esto, sino en que el Padre ha encontrado complacencia en el Hijo, ha pedido una cosa: las naciones. Dame las naciones. En el hebreo, naciones
son gentiles. Era una forma de los judíos expresar las naciones que no son Israel. Y Juan nos ha enseñado que hay un redil que es suyo, que aún tiene que buscar, para que sean un solo rebaño, un solo pastor, un solo pueblo. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, porque Él ha pedido las naciones, y el Padre no le ha negado esa oración. Porque ¿cómo va a negar tal oración a tal Hijo? El Hijo que ha sido obediente completamente y que ha complacido al Padre. Pídeme y te daré. La promesa era implícita. Y eso es lo que ha pedido el Hijo. Y el Hijo se le ha concedido eso. Y es aquí donde encontramos entonces la relación con la segunda porción del primer verso. La segunda porción del primer verso tiene algunos datos interesantes. Como por ejemplo él dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dos términos importantes, a los suyos y hasta el fin. Primero, ¿a qué se refiere con los suyos? ¿De quién se trata cuando Jesús habla acerca de los suyos? Estamos seguros que hasta el momento, en la línea de pensamiento de Juan, no se refiere a todo el mundo. No se refiere a todas las naciones, en el sentido de todos los hombres, en todos los tiempos, en todas las eras. No se refiere a eso. Se refiere a un grupo en específico. Y ese grupo en específico, podríamos decir de forma, por decirlo así, prematura, los 12 discípulos. Pero en la narrativa del verso, nos daremos cuenta de que no se refiere a los 12. Se refiere más bien a 11 de esos 12 discípulos. A 11 de esos 12 discípulos. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin, el término es telos. Y telos puede ser considerado, ¿verdad?, como madurez, puede ser considerado de otra manera, incluso la misma traducción hasta el fin es correcta. Sin embargo, hasta el fin puede dejar una impresión equivocada, ya que puede dar la impresión de que se refiere a un tiempo. ¿Ok? ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de la era, hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos pensar de esa manera, pero lo que quiere decir Jesús acá no es de tiempo, sino en la misma cualidad de ese amor. No en el tiempo que se desarrolla, sino en la cualidad de ese amor. El amor es tan grande, tan maduro, tan pleno, que es el que se ha expresado, manifestado y revelado a sus discípulos. Jesucristo ama plenamente a los suyos, pero es en este momento en que Jesús encuentra ese alivio, esa motivación, ese conocimiento que mueve a Jesús a expresarles a sus discípulos la grandeza de ese amor. La grandeza de ese amor. Y es aquí donde todos estos eslabones empiezan a tener un poco de sentido, a pesar de que sea un poco tumultuosa la narración de Juan. Y es por esto que, entendiendo que Dios tiene un conocimiento del Padre, de su naturaleza divina, y ahora su naturaleza humana la posee, de que Él se le ha entregado todas las cosas en sus manos, y que de donde Él viene, que es del Padre, va a volver
y él ha visto con sus ojos todo el camino hasta su ascensión, todo lo que pasará hasta su ascensión y el resultado de su obra sacrificial, del amor puro, pleno, telos, manifiesto para con los suyos, es que se levanta de la cena en el verso 4, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe, luego coloca agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Comenzó a lavar los pies de los suyos, de los suyos. Ellos no entendían nada. El único que se manifiesta es Pedro, pero esto es una cuestión cultural. Especialmente nosotros los latinos, somos muy como el resto, no como Pedro tanto, como el resto, aunque siempre hay un Pedro. Normalmente nosotros somos de aquellos, ya que esto es algo cultural, una buena forma de meditar en esto es un ejemplo cultural latino. En la cultura latina los tatuajes son mal vistos, no hay manera de redimir los tatuajes. Si usted ve a una persona tatuada de arriba abajo, pensará que es miembro de alguna pandilla y todos los tatuajes significan cuántas personas ha matado. Porque eso es lo que el latino entiende. Y es imposible prácticamente en la mente del latino más conservador, más fundamentalista, llegar a tener un concepto diferente de los tatuajes. Asimismo, cualquier otro tipo de cambio drástico en la cultura latina inmediatamente generará en el latino una reacción, un celo, un pensamiento sobre eso. Pero la mayoría de las veces no daremos nuestra opinión, simplemente lo pensaremos. Ha de ser un narcotraficante, ha de ser un maleante, ha de ser algo así. Que mataron a un policía en no sé dónde, debe ser que estaba metido en droga. El latino hace esto, piensa, no lo dice, pero lo piensa. Ahora también tenemos otra costumbre, cuando alguien dice lo que nosotros también pensamos, asumimos que eso es verdad. Asumimos que lo que pensamos pues tiene que ser verdad, porque no soy el único que lo piensa. Sin embargo, esto no es así, no es de esta forma. Y esto es una buena manera de entender lo que está pasando por la mente de los judíos. Lo que está pasando por la mente de los judíos es algo escandaloso de sus discípulos y que solo Pedro expresa. Jesús toma esta envase con agua, con su toalla empieza entonces a lavar los pies, a enjuagar los pies de los discípulos. ¿Y cuál es el misterio detrás de esto? ¿Acaso es una práctica sacramental que está enseñando a la iglesia? ¿Acaso de alguna manera nos está dando ejemplo a la iglesia de que practiquemos esto en el culto público? No. Sé que es algo que se ha hecho, incluso se ha interpretado esto como un acto bautismal, lo cual no es así. Esto realmente era una simple costumbre judía, una costumbre que decía y enseñaba, por decirlo así, buenos modales, especialmente a los que eran recién llegados al hogar o que eran invitados al hogar y se les daba ese trato de hospitalidad. Normalmente el que daba hospedaje no era el que hacía esto, sino que a pesar de que se le daba la bienvenida al invitado y se le servía y se le invitaba a la mesa, todo esto, antes de comer, el que lavaba los pies al invitado, a la persona importante, era la persona menos importante del hogar. ¿Quién era ese? Un esclavo, el hijo menor, o cualquier otra persona que no tuviese o no fuese considerada persona de autoridad o que tuviese privilegios en el hogar. Un sirviente era el que lavaba los pies de aquel invitado de honor. Ese era el chip del judío, esa era la mentalidad del judío, el esquema del judío. Y Jesús,
que es el maestro de estos discípulos, el hacedor de milagros, el que ha levantado hombres de entre los muertos, el que ha liberado a endemoniados, el que mismo que ha dado la vista a los ciegos, es el que ahora toma una toalla, un poco de agua y lava los pies de sus discípulos, que son torpes, que no entienden muchas de las enseñanzas de su propio maestro y que no faltarán horas solamente cuando demuestren toda su inmadurez. Y más importante aún, los discípulos ellos mismos saben quiénes son ellos. Ellos saben que son torpes. Ellos saben que no entienden muchas cosas. Ellos lo saben. Están tan confundidos que no sabían, a pesar de que Jesús en varias ocasiones les dijo: uno de vosotros me va a traicionar, todavía se preguntaban entre ellos quién era, aunque el único que faltase en la reunión fuese Judas. Así eran los discípulos. Pero Pedro era el único que se atrevió a decir lo que los demás no lo hicieron. Lo que ocurre acá es que mientras Jesús está lavando a los discípulos de muchos de ellos que no dicen nada, Pedro se rehúsa cuando le toca a él. Cuando se dirige Jesús a sus pies, se dirige a Jesús a su lugar, Pedro reacciona. Pedro, me imagino, esperando su momento, indignado, airado, incluso podríamos decir decepcionado. Pedro no va a aceptar esto. ¿Por qué? Porque el concepto que él tiene es que él debe lavar los pies de su maestro. Él debe humillarse a su maestro, porque él es su siervo y no al revés. Nosotros te servimos a ti. Nosotros deberíamos hacerlo. Es lo que Pedro está diciendo. Tú no puedes hacer esto. Esa es la reacción de Pedro. ¿Tú me vas a lavar los pies? No. Jesús se lo deja entender. Jesús trata de explicárselo. Mira, Pedro, ahorita no lo entiendes. No lo vas a entender. Pero es una promesa esto para los discípulos. Lo van a entender. Lo van a entender. Detrás de estas palabras hay un compendio de doctrina que hemos visto. Desde la promesa de la fuente de agua viva que sería entregada a nosotros. Que Juan luego dice, porque la promesa del Padre aún no había llegado. Y esa promesa del Padre era el advenimiento del Espíritu de Dios. Y luego dice que aún Jesús no había sido glorificado y por eso los discípulos no entendían. Pero cuando Cristo resucitó, dice Juan 2, entonces entendimos estas cosas. Dice Juan. Se refiere a ese momento. Jesús se refiere a ese momento. Cuando cuando yo sea glorificado, cuando venga el Espíritu de Dios sobre vosotros, entenderán. Entenderán lo que hice. Entenderán por qué hago esto, por qué digo esto. Es una promesa. ¿Lo entenderán? Pero Pedro no entendía lo que estaba detrás de esa palabra, como bien Jesús se lo dijo. Y Pedro solamente tiene en su cabeza el acto de lavar los pies, pero no lo que está detrás de lavar los pies. Como les dije, el acto de lavar los pies lo hacía un esclavo, un siervo. Era un acto de servicio, pero suena bonito, ¿no? Servir, claro. Y entiendo que dentro de la iglesia evangélica la palabra siervo y servicio ha sido, por decirlo así, destacada. Ha sido tratada de ser elevada para que los hermanos de la iglesia vean esto con honor, un alto honor de parte de nuestro Señor Jesús. Y estoy de acuerdo con ello. Es un honor servir y ser servidor del Dios Supremo.
Pero también creo que en este intento de loar el servicio en la iglesia, el servicio a Dios, también se ha desvirtuado el concepto de servicio. Porque lo que estaba haciendo Jesús acá no era el servicio como tal se conoce hoy en la iglesia moderna. Lo que estaba haciendo Jesús acá era humillarse frente a sus discípulos. Era una humillación de parte de Jesús. Y es por eso que Pedro está indignado, porque le parece a él siente vergüenza, porque no puede ser que mi maestro, al cual debo yo tener en lo más alto, esté haciendo esto a mí. No puede ser. Ese es mi lugar, ese lugar me pertenece. Pedro le dice en el verso 8, no me lavarás los pies jamás. Como Pedro no entendía las palabras de Jesús, o el acto de Jesús, mejor dicho. No entendía la escena que estaba haciendo Jesús y el simbolismo de esa escena. Las palabras de Pedro pueden ser condenatorias para siempre. Y por eso Jesús le advierte, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. No vendrás conmigo. Jesús advirtió a los fariseos, si ustedes no creen en mí, ahora que la luz está entre vosotros, al lugar donde yo voy, vosotros no podréis ir. Pero Jesús también oraría por los discípulos y diría, Padre, allá donde yo voy, quiero que ellos estén también conmigo. Ahora imagínense lo que Jesús le está diciendo aquí a Pedro. Pedro, si no me dejas lavarte los pies, no volverás a estar conmigo más. Allá donde yo voy, tú no podrás estar, no podrás entrar al reino de los cielos. Y como es muy característico de Pedro es en cuestión de días, en momentos, no días, momentos, la misma diferencia entre el sol y la luna. Así que en un momento le dice, no Señor, no hagas eso, no te lo permito. Y en un momento a otro le dice, báñame si es necesario. Inmediatamente recibe la respuesta de que no entrará al reino de los cielos si no es lavado. Otra vez Pedro no entiende el significado de las palabras, el acto de Jesús, y entiende que lo que le va a dar entrada al reino de Dios es el agua derramada en su cuerpo físico, el agua física. No, Pedro sigue sin entenderlo. Sigue sin entenderlo. Dice, no solo mis pies, también las manos y la cabeza. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita lavarse más, lavarse los pies, sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis. Y quiero usar esa coma y prolongarla, esa última coma. Vosotros estáis limpios. Pedro, tú estás limpio. Tú no necesitas ser limpiado enteramente, solo limpiarte los pies. Los judíos caminaban por Judea, por Samaria, acompañando a Jesús, claro está. Los judíos no tenían la costumbre de ir a Samaria. Por Galilea, por Betsaida, habían estado en Betsaida hace poco. Y todo este caminar, ellos solamente no iban con zapatos negros, no iban con zapatos cerrados, iban con sandalias.
sandalias de baja calidad, sin duda alguna. Y cada vez que ellos caminaban y llegaban a una casa de hospedaje, ellos tenían que lavarse los pies. Porque lo que ellos se ensuciaban, llevando sus túnicas, ¿qué era? Su cuerpo, su cabeza, no. Eran sus pies. Y por eso debían ser lavados los pies. Jesús usa este ejemplo, esta escena cotidiana para enseñar doctrina. Así como anteriormente enseñó a través de una parábola, mashal, un lenguaje proverbial, diciendo que la semilla, el grano de trigo, no cae en la tierra, que no cae en la tierra y muere, queda sola, pero si muere lleva mucho fruto. Hablando acerca de su sacrificio. Lo hizo a través de un proverbio, a través de una forma proverbial. Ahora lo hace a través de una escena dramatizada. Lo que está diciendo Cristo aquí es la obra del Espíritu de Dios, que los limpia a ustedes, que les da nueva vida a ustedes, que les da un nuevo nacimiento a ustedes, ya ha sido efectuada en ustedes. Y ahora ustedes necesitan no regeneración 2.0. Ustedes necesitan santificación. Porque en su caminar constante, en su lucha constante, en su peregrinación constante, se ensuciarán, se mancharán aquí y allá. Y por eso necesitarán, cada vez que reposen, cada vez que se sienten a la mesa conmigo, ser santificados. Día a día, hora a hora. Eso es lo que necesitan ustedes. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando con el lavamiento entonces? Jesús está enseñando la aplicación del Espíritu de Dios, de la obra redentora de Cristo. ¿En qué lugar? Recuerden el conocimiento de Cristo, la revelación que tiene Cristo. Jesús ha visto la cruz, Jesús ha visto la tumba, Jesús ha visto aquel momento en el cual va a ascender al Padre, va a ir al Padre. Estos momentos ya los ha visto Cristo. Y en función a eso, en base a eso, la certeza y seguridad que Él tiene, se la transmite a los discípulos y les dice: yo me humillaré por causa de ustedes. Yo me humillaré en servicio a ustedes. Yo me sacrificaré para beneficio de ustedes, porque yo no vine para ser servido. Yo vine para servirles a ustedes. Yo vine para entregar mi vida en rescate de ustedes. Sí, me estoy humillando, pero esto solo es un símbolo de lo que ustedes verán por mí. Esto es solo un simple acto, un símbolo de lo que yo haré. Entregaré algo más que solamente mi reputación. Entregaré mi vida por ustedes. Eso es lo que Cristo le dice a Pedro. Y cuando Pedro dice: no me lavarás los pies más, interpretado, quiere decir, aunque Pedro no entiende, Pedro le está diciendo: tú no vas a morir por mí. Tú no te vas a sacrificar por mí. Tú no vas a tomar mi lugar jamás. Pero Jesús dice: si no lo aceptas, si no crees en lo que haré, no tendrás parte conmigo.
yo tengo que tomar tu lugar. Tengo que tomar tu lugar para remisión de tus pecados, para perdón de tus faltas, para darte entrada al reino de los cielos. Sin esto, no hay limpieza de tus impurezas, y mucho menos la limpieza de la santificación como la limpieza de tus pies. Si no soy tu sustituto en la cruz. Eso es lo que dice Jesús. Dejando esa coma, Jesús dice esto: aunque no todos están limpios, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. El verso 2 nos explica por qué no todos están limpios. Porque mientras esto ocurría, mientras estaban en la cena, y hay que entender que cenando no necesariamente implica que ya habían iniciado a cenar, aunque quizá era la hora de inicio, antes de cenar debían limpiarse los pies. Pero para este entonces, dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Recuerden las advertencias de Cristo. Jesús dijo, el que ama su vida, la perderá. El que ama su vida, la perderá. Jesús también advirtió y dio un ultimátum y dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Y Jesús también por último dijo, no podían creer, porque también dijo Isaías, Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Ya hemos explicado esto, pero este capítulo nos deja claro que Judas era ese hombre que amaba más su vida que la causa de Cristo. Amaba más su reputación entre los judíos, el poder que podía obtener, la cantidad que tenía en su bolsillo, más que la causa de Cristo. Que él sabía que tenía un fin, que podía ser crucificado, que podía ser lapidado, que podía ser traspasado con una espada. Judas sabía el camino que llevaba, en el cual se dirigía a Cristo. Y él dijo, no, yo mejor me aseguro mi vida. Este es un hombre que amaba más su vida que Cristo. Y es por eso que en el capítulo 11, versículo 57, en el complot contra Jesús, los judíos hicieron un llamado y dijeron, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Esa orden, aunque en el texto no dice que tuvo respuesta, hubo uno que contestó a esa orden. Y ese uno fue Judas. El texto dice que éste le iba a entregar. Éste iba a decir dónde estaba, dónde se encontraba Jesús, porque él sabía dónde se encontraba. La amenaza de los judíos era el que no lo haga, el que sabiendo dónde está y no lo entrega, sería excomulgado. Judas dijo, yo no seré excomulgado, yo me aseguraré entre los principales judíos. Ese fue Judas. Satanás llenó su corazón como Ananías y Zafira
pero fue porque Dios lo entregó en las manos de Satanás. Cuando el texto dice Jehová cegó y endureció el corazón de los hombres, no es Dios quien de forma activa lo hace, sino que los entrega a nuestras pasiones y deseos desenfrenados. En otras palabras, Dios nos entrega y nosotros somos engañados por Satanás. Quedamos a merced del Dios de este siglo. Y lo que nosotros queremos y más añoramos, que es pecar y seguir nuestras concupiscencias, eso hacemos. Y lo hacemos creyendo que nosotros somos libres. Judas, en este momento, quiero que sepa esto, Judas recibe la limpieza de sus pies. Judas está sentado y se le están limpiando los pies por Jesús. Yo soy una persona que veía muchas películas, ahora no tanto. Pero siempre que veo esta escena, me es imposible no imaginarla. Yo me imagino a Jesús yendo de puesto en puesto, lavando los pies de los discípulos, y los primeros en silencio, con una cara de asombro y totalmente estupefactos. Pero Jesús, en el momento en que lava los pies, siempre mira hacia arriba. Siempre mira a los ojos de sus discípulos. Y me imagino la reacción de ellos, ya que no entienden lo que está haciendo Jesús. No entienden el acto de amor que Jesús está simbolizando, no solo el acto mismo de limpiar los pies y de humildad que les está enseñando, sino que les está anunciando: yo derramaré mi vida por ustedes. Pero ellos están enojados, mirando hacia abajo. Cuando ven a Jesús mirarles, les es imposible cambiar el rostro y se sorprenden cuando les mira. Pero siempre me imagino cómo habrá sido la reacción de Judas. Y cuando me imagino a Judas, me imagino a alguien que en vez de estar indignado y avergonzado por ser limpiado los pies por su maestro, está como vindicándose a sí mismo en ese momento. Está diciendo: por fin reconoces lo que eres, un fraude. Por fin reconoces que no eres nadie. Eso es lo que pienso, que creo que estaba en la mente de Judas. Porque Satanás había llenado su corazón. Y créame, Satanás ha mentido y ha dicho muchas barbaridades acerca de Jesús. Y creo que Judas creía que Jesús era un fraude. Creo que Judas entendía que los milagros que hacía Jesús los hacía por el dedo de Beelzebú. Creo que Judas creía que Jesús era un mentiroso. Creo que Judas creía que contradecía a Moisés y a los profetas. Y por eso creo que en ese momento él solamente estaba actuando, pero estaba enojado y vindicándose a sí mismo diciendo: sí, eso es lo que eres. Nosotros hemos sido engañados por ti. Eso es lo que te mereces. Lo que debiste hacer desde un principio. Yo creyendo que era tu servidor. Ese era Judas. ¿Qué hizo Jesús? Lo abofeteó, lo sacó de la sala, le dijo: lárgate, traidor. No. Él lavó sus pies. Él lavó los pies de él. Y estoy seguro que lo miró. Lo miró sabiendo quién era. Y lo miró sabiendo qué era lo que sentía. Si alguna vez se ha preguntado por qué el Señor le pide a usted que ame a sus enemigos, es porque Él lo hizo. Y lo siguió haciendo. No tenemos excusa.
No podemos decir, Señor, lo que pasa es que tú no sabes lo que ese hombre me ha hecho. Tú no sabes. No hay manera de cuestionar ni justificar nuestro resentimiento. Dios nos amó a nosotros cuando éramos sus traidores, sus enemigos. Nosotros debemos hacer lo mismo. Ser hijos de luz. Ser hijos de nuestro Padre. Ser hijos de Cristo. No llevar el apellido por nada. De que ser cristianos sea verle a Él. Sea poder verle a Él. Eso es lo que nos demanda nuestro Señor. Por eso debemos ser hijos de luz. Que podamos ver, Señor, hermanos, en este tiempo, en esta pequeña sección de la Biblia, no solamente un acto que muchas iglesias han repetido como acto ceremonial, pero que podamos ver la cruz, que podamos ver su sangre derramada, que podamos ver sus muchos clamores en esa cruz, intercediendo por nosotros. Perdónanos, decía Jesús, perdónanos, porque no saben lo que hacen. A los hombres que lo traspasaron con clavos en sus manos y en sus pies, que azotaron con látigo en sus espaldas y que al mismo tiempo se burlaban aún estando en la cruz, diciéndole, si eres el Cristo, desciende de esa cruz. Eso era lo que los discípulos no fueron capaces de ver. No seamos orgullosos, hermanos. Aceptemos la humillación de nuestro Maestro, el rescate de nosotros. No quitemos el rostro. Miremos a la cruz. No nos indignemos. No nos indignemos. Seamos agradecidos de que tenemos un Maestro, un Señor, un gran Salvador, que nos ha amado plenamente, completamente a nosotros. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú eres bueno, un Dios de amor, que ha manifestado tu amor para con nosotros de forma indescriptible. No tenemos palabras de gratitud suficientes para agradecerte lo que has hecho por nosotros. Personas indignas, discípulos torpes y que a veces te somos desobedientes o infieles a ti, Señor. Pero tú, oh Señor, nos has amado completamente hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a meditar en ello día y noche, a inquirir en ese amor que tú has derramado con nosotros, hacia nosotros y por nosotros, Señor. Gracias a Dios por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.